Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Ya estamos en este segundo día del mes de julio. Este miércoles, queridos amigos, en que Dios nos ofrece su palabra. Que viene del libro del Génesis, capítulo 21, del 5, luego del 8 al 20. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día de que lo destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, por el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero dijo Dios a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan, un odre de agua, se lo cargó a los hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Beersheba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas de árbol, se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, diciendo: no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado a la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Esta es una historia muy interesante, ¿verdad? Aquí vemos a Sara justamente con respecto a Agar, o una la celo, o una entonces la cuestión de la herencia. Peandi Katui, entonces la oye repartí, o a veces me etcétera, etcétera. Peandi esclava, emoseñan de cuase, aunque sea tu hijo. Queridos amigos, cuántas peleas que nosotros tenemos también de esta misma manera, ¿verdad? Que se repiten en nuestra historia. Cuando veo esa caseña de ahí, señan de que tanto nos cuesta, pues una vez te cuñan de bueno, porque era Sara misma la que le había dicho también a Abraham. Bueno, si diga tú, entonces sería interesante que tengamos familia y vamos a hacerlo a través de esta esclava de Agar. Pero entonces a veces se imagina que viene lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Los celos, la maldad, la ambición, el egoísmo. Entonces coñemos. Segunda partecita, queridos amigos, ya cuando este niño y esta mujer están en una situación tan difícil, porque lleva, Abraham recibe también en su conciencia esa voz y dice: bueno, hay que separar, porque aquí esto no se puede vivir, esto se volverá un infierno. Pero sin embargo Dios oye, dice, el llanto del niño. Esto es también, queridos amigos, que cuando estamos en los momentos más desesperados de nuestra vida, upebe ñandena sabe ñande yara vallepa haya yirurea ñande yara siempre ñande en tu vallepa, y de una o de otra manera, como dice aquí, le dice: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, mañana, jamón burrire mañana, digas tú la repita o bebe la nesapi nena cene, manos a la obra, levántate, toma al niño y te lo bien agarrado tienes que tenerlo, ¿verdad? Porque sacaré de él también un gran pueblo. Quiere decir, queridos amigos, que siempre cuando tenemos conciencia de la presencia de Dios, podemos salir adelante. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.